Y si un simple acto de bondad, un gesto cotidiano que creías que nadie notaba, fuera en realidad una prueba para Isabella Rossi, una camarera de 24 años ahogada en deudas y sueños desvanecidos? La bondad era lo único que le quedaba por ofrecer. El destinatario era Arthur, un anciano taciturno y gruñón que entraba arrastrando los pies en su cafetería cada mañana, como un fantasma en una mesa de la esquina. Ella le ofrecía una cálida sonrisa, un café recién hecho y un poco de su tiempo, sin esperar nada a cambio. Pensaba que él era solo otra alma solitaria. No tenía ni idea de que él guardaba un secreto valorado en miles de millones, un secreto que estaba a punto de detonar su vida. Porque un martes lluvioso, la puerta del restaurante no se abrió para Arthur. Se abrió para sus abogados, flanqueados por 4 guardaespaldas con rostro impasible, y estaban allí por ella. La campana sobre la puerta del restaurante Morning Glory era la banda sonora de la vida de Isabella Rossi. No era un tintineo alegre, era un cansado sonido metálico que anunciaba la llegada de otro cliente que necesitaba café, otro plato que llevar, otro dólar que, con suerte, se añadiría al bote de las propinas. El restaurante en sí era una reliquia, una cápsula de vinilo desgastado, del color de la mostaza seca, un suelo de linóleo pegajoso y un aroma persistente a café quemado y bacon frito. Para Isabela, o Bella, como todos la llamaban, era tanto su prisión como su santuario. Durante los últimos 3 años, 6 días a la semana, de 5:30 m a 3 p.m., Bella había bailado el familiar ballet de la camarera. Recorría los estrechos pasillos con una gracia nacida de la repetición, equilibrando platos en su brazo, rellenando tazas de café sin derramar una gota, y fabricando una sonrisa que a menudo se sentía tan agrietada como las tazas de porcelana que lavaba a mano. Su verdadera pasión. Su alma estaba encerrada en un pequeño apartamento en el segundo piso, a pocas cuadras de distancia, acumulando polvo en lienzos que ya no podía permitirse. La escuela de arte se había convertido en un sueño lejano, enterrado bajo una montaña de facturas médicas de su madre y el peso aplastante del alquiler. Sus clientes habituales eran un grupo predecible de personajes. Estaba Frank, el capataz de la construcción, que leía la página de deportes y dejaba exactamente $1 de propina, independientemente de su cuenta. Estaban las 2 secretarias charlatanas del bufete de abogados de la misma calle, que analizaban la vida amorosa de su jefe mientras comían ensaladas marchitas. Y luego estaba Arthur. Arthur era diferente. No era un cliente habitual en el sentido tradicional. Era un elemento tan fijo del restaurante como el letrero de neón que parpadeaba en la fachada. Cada mañana, exactamente a las 7:15, empujaba la pesada puerta de cristal y se arrastraba hasta la mesa 4, la que estaba en la esquina trasera junto a la ventana. Nunca miraba a nadie a los ojos. Llevaba siempre el mismo atuendo. Un abrigo de tweed descolorido, unos pantalones desgastados por el tiempo y unos zapatos de cuero rayados. Su rostro era un mapa de arrugas y sus ojos, de un azul pálido y acuoso, parecían atravesarlo todo. Era un susurro en una sala ruidosa. La primera vez que entró, el jefe de Bella, un hombre perpetuamente estresado llamado S, le había advertido: «No te molestes con el viejo del 4. No habla. Solo sírvele café solo y el plato del día. Sea lo que sea. Pagará con el cambio exacto y se irá». Brenda, la camarera veterana que tenía la paciencia de una avispa, se burló. «Es una pérdida de tiempo. Deberíamos ponerlo en la barra». Pero Bella vio algo más en su estoico silencio. Vio una profunda soledad, una dignidad tranquila que conmovió el corazón de artista que aún latía dentro de ella. Así que ignoró el consejo de Hall. El primer día le puso el menú delante. «Buenos días, señor. Me llamo Bella. ¿Le apetece empezar con un café?» Él solo gruñó, sin levantar la vista. Ella le sirvió el café de todos modos. Cuando le trajo el plato del día, un plato grasiento de huevos y salchichas, se fijó en que le temblaban ligeramente las manos al coger la sal. Al día siguiente hizo lo mismo, y al siguiente también.
Durante una semana, él respondió a sus alegres saludos con silencio. Pero Bella era persistente. Las tostadas están especialmente buenas hoy, le decía. O hace un poco de frío fuera. Este café le calentará. Entonces, un lunes por la mañana, tras aproximadamente un mes de clientela silenciosa, mientras le servía el plato, se dio cuenta de que le costaba cortar la tostada con los cuchillos sin filo del restaurante. Tenía los nudillos hinchados por la artritis. Sin pensarlo dos veces, cogió el cuchillo. «Déjeme», le dijo amablemente. Cortó la tostada en 4 cuadrados perfectos y fáciles de comer. Por primera vez, Arthur levantó la vista. Sus ojos azules y llorosos se encontraron con los de ella, y por un instante vio un destello de sorpresa, tal vez incluso de gratitud. Él asintió con la cabeza de forma breve y seca, y luego volvió a mirar su plato. Era una victoria. A partir de ese día, se convirtió en su ritual. Ella le traía el café, solo. Le traía el plato del día, y siempre le cortaba la tostada. A veces hablaba con él, llenando el silencio con pequeñas historias sobre su día, algo gracioso que había dicho un cliente, o su sueño de visitar algún día el Louvre en París para ver las obras maestras en persona. Él nunca respondía, pero ella sentía que la escuchaba. De vez en cuando dejaba una moneda de 25 centavos extra sobre la mesa, un reconocimiento silencioso que para ella tenía más valor que una propina de $20. Sus compañeros de trabajo se burlaban de ella sin cesar. ¿Sigues hablando con tu novio, Bella?, se burlaba Brenda, limpiando el mostrador con cara de asco. Estás perdiendo el tiempo. Probablemente seas sordo. Déjala en paz, refunfuñaba ese desde detrás de la parrilla. Si quiere hablar con una pared, déjala. Al menos él no se queja. A Bella no le importaba. Esos 10 minutos cada mañana se convirtieron en un extraño ancla en su caótica vida. En un mundo que le exigía todo y le daba poco a cambio, esta pequeña conexión unilateral le parecía pura. Era un simple acto de servicio, un momento de comunión silenciosa. No lo hacía por una propina mayor ni por elogios. Lo hacía porque, cuando miraba al anciano solitario de la mesa 4, veía a un ser humano que merecía un poco de calidez, aunque no pudiera o no quisiera pedirla. No tenía ni idea de que su simple amabilidad estaba siendo observada, catalogada y juzgada por una mente más aguda de lo que nadie en el restaurante Morning Glory podía imaginar. El martes comenzó como cualquier otro. El aire estaba cargado con el olor a lluvia y tocino chisporroteando. Bella llevaba 4 horas sin dormir, ya que había pasado la mayor parte de la noche al teléfono con una enfermera del centro de cuidados de su madre, discutiendo cambios en la medicación y facturas pendientes. Sintió un familiar nudo de ansiedad en el estómago, pero lo reprimió y se colocó su sonrisa profesional mientras se ataba el delantal. Las 7:15 m llegaron y pasaron. La mesa 4 seguía vacía. Bella miró el reloj y luego la puerta con un pequeño fruncido en la frente. Arthur nunca llegaba tarde. Nunca. Era tan fiable como el amanecer. A las 7:30, una pizca de preocupación genuina comenzó a invadir sus pensamientos. Quizás estaba enfermo. Al fin y al cabo, era mayor. Se propuso preguntar a los otros clientes habituales si sabían dónde vivía, aunque dudaba que alguien lo supiera. Era una isla. A las 8:05 sonó la campana de la puerta, pero no era Arthur. Todo el restaurante se quedó en silencio. Incluso el chisporroteo de la parrilla de ese pareció acallarse. 4 hombres, todos con complexión de frigoríficos y vestidos con impecables trajes negros y auriculares, entraron en el local. Se movían con una precisión fluida y disciplinada que resultaba totalmente ajena al pegajoso y defectuoso restaurante. Dos flanquearon la puerta, con la mirada recorriendo la sala con una quietud inquietante. Los otros dos se hicieron a un lado para dejar entrar a un quinto hombre. Era mayor, quizá de unos 60 años, con el pelo plateado peinado hacia atrás desde una frente alta y un rostro de rasgos angulosos y ojos inteligentes. Llevaba un traje gris carbón a medida que probablemente costaba más de lo que Bella ganaba en un año. En la mano llevaba un maletín de cuero impecable. Miró alrededor del restaurante con una expresión que era una mezcla de leve disgusto y determinación. «¿Puedo ayudarle?»,
Preguntó ese, limpiándose las manos grasientas en el delantal, sin rastro de su habitual bravuconería. El hombre del traje gris oscuro lo ignoró. Su mirada recorrió la sala hasta posarse en Bella, que estaba paralizada junto a la cafetera, con una jarra aún en la mano. Se dirigió directamente hacia ella, con sus caros zapatos italianos, haciendo un sonido suave y decidido sobre el linóleo. Los dos guardaespaldas lo seguían a unos pasos de distancia, absorbiendo todo el aire de la sala. ¿Es usted la señorita Isabella Rossi?, preguntó el hombre. Su voz era tranquila, profunda, y transmitía una autoridad que exigía una respuesta. El corazón de Bella latía con fuerza contra sus costillas. Solo pudo asentir con la garganta repentinamente seca. ¿Qué era esto? ¿Estaba metida en algún tipo de problema? ¿Había sido testigo de algo? ¿Se trataba de las facturas de su madre? El hombre se detuvo frente a ella. La miró detenidamente, evaluándola. Me llamo Marcus Davies. Soy socio principal del bufete de abogados Sterling, Cromwell y Davies. Fui el abogado personal del señor Arthur Pendleton. El nombre quedó suspendido en el aire. Pendleton. Sonaba tan formal, tan importante. Bella tardó un momento en relacionarlo con el tranquilo anciano de la mesa 4. Arthur. Se llamaba Arthur Pendleton. Arthur, susurró. ¿Está bien? No ha venido esta mañana, la expresión del señor. Davies se suavizó de forma casi imperceptible. El señor Pendleton falleció pacíficamente mientras dormía anoche. De repente, la cafetera le pareció inmensamente pesada en la mano. Una oleada de dolor inesperado la invadió. Era absurdo. Apenas lo conocía. Nunca le había dirigido la palabra, pero su ritual silencioso se había convertido en parte de su vida, un pequeño punto de estabilidad en su turbulento mundo. Ahora ya no existía. Las lágrimas le picaban en los ojos. «Oh», dijo con voz apagada, «lo siento mucho». Brenda observaba desde la barra con la boca abierta. Frank había bajado el periódico. Todo el restaurante se quedó en silencio, testigo de un drama que no entendían. El señor Davies asintió secamente, como si reconociera una cortesía obligatoria. El señor Pendleton era un hombre muy específico con instrucciones muy específicas. Su última voluntad y testamento contiene una cláusula que requiere su presencia inmediata. Si fuera tan amable de recoger sus cosas, hay un coche esperando fuera para llevarnos a mi oficina para la lectura. Bella lo miró desconcertada. Permítame, creo que se equivoca de persona. Solo le serví el café. No hay ningún error, Sir Rosie Davies, dijo con voz firme, pero no desagradable. El señor Pendleton fue muy claro. Tu nombre es Isabella Rossi. Eres camarera en este establecimiento y durante el último año y medio le has cortado la tostada en 4 cuadrados iguales cada mañana sin falta y sin que se lo pidieras. El detalle era tan específico, tan mundano, que dejó a Bella atónita y en silencio. Él se había dado cuenta. No solo se había dado cuenta, sino que se lo había contado a su abogado. «Sal», dijo, volviéndose hacia su jefe, que estaba pálido y confundido. «No sé de qué se trata». «Vete», gruñó Sal recuperando la voz. «Vete», dijo Brenda, cubriendo sus mesas. Brenda le lanzó a Bella una mirada de pura envidia venenosa, pero no se atrevió a discutir. Aturdida, Bella se desató el delantal con las manos temblorosas. Lo dejó sobre la barra, cogió su gastada cartera de la sala de descanso y volvió al restaurante. Los 4 guardaespaldas y el abogado formaron un círculo protector a su alrededor, creando una extraña burbuja de riqueza y poder en el humilde restaurante mientras la acompañaban a la puerta, dejando a todo Cleonel sin palabras. Bella sintió una vertiginosa sensación de irrealidad. El aire frío y húmedo le golpeó la cara. Un elegante coche negro, un Lincoln Continental, estaba parado en la acera, con el motor ronroneando suavemente. Uno de los guardaespaldas le abrió la puerta. Mientras se deslizaba en el lujoso asiento de cuero, más lujoso que cualquier mueble que ella poseyera, miró hacia atrás, hacia el restaurante Morning Glory. Parecía pequeño bajo el cielo gris. Tuvo la aterradora y electrizante sensación de que nunca volvería a verlo de la misma manera.
El ritual había terminado. Algo nuevo e infinitamente más complicado estaba a punto de comenzar. El trayecto hasta el bufete de abogados fue un viaje silencioso y surrealista por la ciudad. Bella miró por las ventanas tintadas las calles familiares que ahora le parecían extrañas y lejanas. El coche era un oasis de lujo tranquilo, con olor a cuero y betún. El señor Davis se sentó frente a ella revisando los documentos de su maletín, con el rostro impasible y profesional. La mente de Bella era un torbellino de confusión y una tristeza sorda y dolorosa por el anciano al que nunca había conocido de verdad. Las oficinas de Sterling, Cromwell y Davis estaban situadas en el ático de un reluciente rascacielos en el corazón del distrito financiero. Era un mundo muy diferente al del restaurante Morning Glory. Les recibieron suelos de mármol, imponentes paredes de cristal, con vistas panorámicas de la ciudad y silenciosos pasillos llenos de obras de arte. Bella, con sus vaqueros descoloridos y sus zapatillas gastadas, se sentía como un gato callejero que se había colado en un palacio. La llevaron a una amplia sala de juntas presidida por una larga mesa de caoba pulida. En un extremo había dos personas que parecían tan fuera de lugar como se sentía Bella, aunque por diferentes razones. Irradiaban un aura de privilegio impaciente y resentido. El hombre tenía unos veintitantos años, el pelo peinado hacia atrás, un traje de diseño que le quedaba un poco ajustado y un ceño fruncido y petulante. La mujer a su lado, presumiblemente su madre, vestía de forma impecable, con el rostro cuidadosamente maquillado con una máscara de cortés desdén y los dedos tamborileando impacientemente sobre la mesa. El señor Davis carraspeó cuando entraron. Señorita Diana Pendleton, señor Caleb Pendleton. Esta es la señorita Isabella Rossi. Los ojos de Caleb Pendleton recorrieron a Bella con una sola mirada desdeñosa, y una mueca de desprecio torció sus labios. Esta es a quien hemos estado esperando. Una camarera. El abuelo se ha vuelto senil después de todo. Caleb, por favor. Su madre le reprendió, aunque no había verdadera ira en sus palabras. Su mirada hacia Bella era igual de fría. Señorita Rossi, por favor, tome asiento, dijo el señor Davis, señalando una silla alejada de los Pendleton en la mesa. La distancia parecía intencionada, un abismo entre dos mundos diferentes. Bella se sentó con las manos apretadas en el regazo. Los guardaespaldas permanecían impasibles contra la pared del fondo. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ahora que todas las partes mencionadas en el cordil primario están presentes, podemos comenzar. Davis anunció abriendo un grueso documento encuadernado en cuero. Se puso unas gafas de lectura y comenzó a leer con un tono monótono, seco y sin emoción. La mayor parte era jerga legal que Bella no entendía. Fideicomisos, donaciones a organizaciones benéficas de las que nunca había oído hablar, legados a fundaciones. Escuchó las asombrosas sumas que se discutían, cifras que parecían más conceptos que dinero real. La fortuna de los Pendleton era claramente inmensa. Entonces Davis hizo una pausa y miró directamente a Diana y Caleb. A mi nuera Diana Pendleton y a mi nieto Caleb Pendleton. Dejo el contenido del fideicomiso de la familia Pendleton según lo estipulado contractualmente por acuerdos familiares preexistentes. Esto asciende a una suma principal de $10 millones cada uno. Caleb se burló en voz alta. 10 millones. Eso es todo. Es un insulto. La empresa vale miles de millones. Tu abuelo liquidó la mayor parte de sus activos personales en los últimos 2 años, dijo Caleb Davis con frialdad. Lo que haga con su fortuna personal es y era su prerrogativa. Nos lo debía. Somos su familia. Diana rompió su fachada de cortesía. Davis los ignoró y siguió leyendo. Todos los efectos personales restantes, las propiedades y la participación mayoritaria en Pendleton Global Holding Company se dispondrán de la siguiente manera. Respiró hondo. A mi amigo y médico, el doctor Alistair Finch, le dejo la suma de $1 millón. Pasó una página. Bella contuvo la respiración sin saber por qué estaba allí. Quizás Arthur le había dejado una pequeña muestra de agradecimiento, unos cientos de dólares como última propina silenciosa.
Eso sería más que suficiente. Un gesto amable de un hombre callado. Y entonces Davis dijo, mirando por encima de sus gafas directamente a Bella, con su voz resonando en la silenciosa sala. Llegamos a la última disposición. Leyó el testamento a la señorita Isabella Rossi, la joven del Morning Glory Diner, que mostró amabilidad a un anciano cuando no tenía motivos para hacerlo, que lo trató con dignidad cuando otros solo veían una molestia y que sin falta le cortaba el pan tostado porque se daba cuenta de que le temblaban las manos. A Bella se le llenaron los ojos de lágrimas. Él se había dado cuenta de todo. Davis continuó. A la señorita Rosie le dejo un legado de amabilidad de vuelta. En primer lugar, le legaré la suma de $250,000 que se transferirán inmediatamente a su cuenta para aliviar sus cargas, tal y como ella alivió las mías en su día. Bella se quedó sin aliento. La habitación se inclinó. $250,000. Era más dinero del que jamás había imaginado tener. Pagaría los cuidados de su madre durante años. Liquidaría sus deudas. Era un milagro. Caleb estalló y se puso de pie de un salto. Está dando $250,000 a una traficante de drogas. Vamos a impugnar esto. Está claro que no estaba en su sano juicio. Por favor, siéntese, señor Pendleton, dijo Davis, con una voz que se había vuelto gélida y tranquila. No he terminado. Caleb lo miró fijamente y luego se dejó caer lentamente en su silla, con el rostro enrojecido por la rabia. Davis se ajustó las gafas y leyó la última frase. Y por último, como era el último lugar del mundo donde me sentía visto, no como una fuente de riqueza, sino como un ser humano, le dejo lo único que me proporcionó un poco de paz en mis últimos años. Lego a la señorita Isabella Rossi la totalidad de la propiedad y el negocio conocido como Morning Glory Diner, situado en la calle 152 con Elm, que compré hace 6 meses a través de una empresa filial. Silencio. Un silencio denso y profundo llenó la sala de juntas. Bella se quedó mirando, incapaz de procesar las palabras. El restaurante. Le había comprado el restaurante. Entonces Caleb empezó a reír. No era un sonido alegre, era un ladrido agudo, desagradable e incrédulo. El restaurante. Le deja un restaurante barato. Oh, qué gracioso. Después de todo eso, le deja a la camarera su propia jaula. El abuelo realmente tenía un sentido del humor retorcido. Pero el señor Davis no sonreía. Cerró el testamento, se quitó las gafas y miró a Bella con una expresión que ella no podía descifrar. Era una mezcla de lástima, respeto y advertencia. Hay una cosa más, señorita Rosie, dijo en voz baja. Junto con el restaurante se incluye una pequeña cartera de inversiones que el señor Pendleton adjuntó al negocio para garantizar su viabilidad a largo plazo y proporcionar mejoras de capital. Actualmente está valorada en aproximadamente $5 millones. La risa se apagó en la garganta de Caleb. Su rostro pasó de rojo a un pálido enfermizo. Diana se llevó la mano perfectamente manicurada a la boca. Bella sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. $5 millones. El restaurante. No era una jaula, era un reino, el anciano gruñón y silencioso. Ella le había servido café al hombre por el que sentía lástima. No solo era rico, era Arthur Pendleton, fundador de Pendleton Global, un titán empresarial, un rey de la industria que se había escondido a plena vista. Y acababa de entregarle a una estudiante de arte sin un centavo que servía comida en un restaurante barato las llaves de una nueva vida. Una vida que, a juzgar por la mirada asesina de Caleb Pendleton, estaba a punto de volverse muy, muy peligrosa. Salir del bufete de abogados fue como salir de una cámara hiperbárica y entrar en un huracán. Los guardaespaldas escoltaron a Bella de vuelta al Lincoln Continental, protegiéndola de los furiosos y balbuceantes insultos de Caleb Pendleton, que los había seguido hasta el pasillo. Esto no ha terminado, pequeña cazafortunas. Estaba furioso, con el rostro contorsionado por la rabia. Mis abogados lo investigarán todo minuciosamente. No verás ni un centavo. Bella no respondió. Estaba en estado de shock profundo, con la mente aturdida, repitiendo las palabras del señor Davis.
$5 millones. El restaurante es suyo. El señor Davis le había dado su tarjeta y una gruesa carpeta con documentos. Un asesor financiero la llamará mañana, Sir Rosie. No hable con nadie, especialmente con los Pendleton. Si se ponen en contacto con usted, llámeme inmediatamente. Arthur, la señorita Pendleton anticipó su reacción. El coche la dejó frente a su destartalado edificio de apartamentos. El contraste era chocante. En un momento estaba en un mundo de caoba y miles de millones. Al siguiente, subía las escaleras crujientes y polvorientas que llevaban a su pequeño apartamento. Abrió la puerta y entró con la carpeta apretada contra el pecho como si fuera un salvavidas. Los lienzos estaban apilados contra la pared. Su caballete estaba vacío en un rincón, testimonio silencioso de una vida aplazada. Lo primero que hizo fue llamar al centro de cuidados de su madre. Con voz temblorosa, habló con el administrador financiero y pagó todo el saldo pendiente. Luego pagó los siguientes 2 años por adelantado, solicitando una habitación privada y la mejor atención posible para su madre. El alivio que la invadió fue tan inmenso que la hizo caer de rodillas. Se sentó en el suelo y lloró, no por tristeza, sino por el repentino y aplastante alivio de una carga que había llevado durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, Bella no fue al restaurante. No podía. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a entrar allí? En lugar de eso, fue al banco con un cheque bancario por valor de $250,000 que el señor Davis le había preparado. El director del banco, que solía tratarla con educada indiferencia, la recibió en su despacho privado con un nuevo respeto adulador. El mundo ya había empezado a cambiar a su alrededor. Por la tarde, supo que no podría esconderse para siempre. Tenía que enfrentarse a ellos. Respiró hondo y recorrió las manzanas que le eran familiares hasta llegar al restaurante Morning Glory. Era la hora punta del almuerzo. A través de la ventana podía ver a Brenda con aspecto agobiado y a ese sudando sobre la parrilla. Empujó la puerta. La campanilla sonó. Todas las cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron. Ese levantó la vista de la espátula que tenía en la mano. Brenda, que sostenía una bandeja de hamburguesas, se quedó paralizada en mitad del movimiento. Todos lo habían oído. Los chismes de Frank, que había presenciado la llegada del abogado, debían de haberse extendido como la pólvora. Bella Sal, dijo con voz insegura. Hola, ese, dijo con voz sorprendentemente firme. Se acercó a la barra. Supongo que lo habéis oído. He oído que has recibido una herencia, dijo Brenda, dejando la bandeja con un golpe seco. Había un tono agudo y envidioso en su voz. Has decidido que eres demasiado buena para venir a tu turno, ¿eh? Brenda, advirtió ese. No, no pasa nada, dijo Bella. Miró de ese a Brenda y luego al resto del personal que se asomaba desde la cocina. Esa gente había sido su mundo. Es cierto, Arthur. El señor Pendleton me dejó algo de dinero. Y me dejó el restaurante. Un grito ahogado colectivo recorrió al personal. La espátula de ese cayó ruidosamente sobre la parrilla. ¿Qué ha hecho qué? Tartamudeó Sutter. Yo soy el dueño de este restaurante. Lo he sido durante 30 años. A Bella se le encogió el corazón. Esta era la parte sobre la que le había advertido el señor Davis. Abrió la carpeta y sacó un documento. Según esto, vendiste el restaurante hace 6 meses a una empresa llamada AP Holdings. Desde entonces has estado trabajando como gerente asalariado. Sared, con el rostro pálido como la cera. AP Holdings. Me ofrecieron una fortuna, más de lo que valía este lugar. Pensé que era algún gran promotor inmobiliario que iba a derribarlo. Nunca pensé. Se dejó caer en un taburete con aire totalmente derrotado. Así que he estado trabajando para el viejo todo este tiempo. Y ahora trabajo para ti. La absurdidad de la situación impactó a todos a la vez. Isabella Rossi, la tranquila camarera a la que constantemente le recortaban las horas, era ahora su jefa. Brenda soltó una breve y amarga risa. Bueno, ¿no es esto un cuento de hadas? ¿Y ahora qué, jefa? ¿Vas a despedirnos a todos y contratar a tus amigos? El desafío flotaba en el aire. Esta era su primera prueba. Todos los ojos estaban puestos en ella. Podía sentir el resentimiento,
la incredulidad, el miedo. Su antigua vida había desaparecido. Ya no era una de ellos. Era la propietaria, la otra. Bella respiró hondo, dejando a un lado su propia conmoción y miedo. Pensó en Arthur, en su tranquila dignidad. ¿Qué habría querido él? Nadie va a ser despedido, dijo con voz clara y firme, sorprendiéndose incluso a sí misma. Por ahora no va a cambiar nada. Eres el mejor cocinero de la ciudad. Brenda, puedes atender 6 mesas sin sudar ni una gota. Este lugar funciona gracias a vosotros. No sé nada sobre cómo llevar un negocio. Voy a necesitar vuestra ayuda. Su honestidad pareció aliviar parte de la tensión. Ese levantó la vista, con un destello de esperanza en los ojos. Brenda se limitó a fruncir el ceño, sin parecer muy convencida. ¿Y cuál es tu gran plan?, desafió Brenda. ¿Vas a empezar a servir champán y caviar? No, dijo Bella, esbozando una pequeña sonrisa que se dibujó en sus labios por primera vez. Pero voy a comprar una cafetera nueva y un afilador de cuchillos, y vamos a arreglar el aire acondicionado. Era lo correcto. Algunos miembros del personal de cocina se rieron. Esas eran sus quejas diarias, las pequeñas miserias de su trabajo. Que la nueva propietaria, su antigua compañera de trabajo, las reconociera significaba algo. En ese momento, la campana de la puerta volvió a sonar. Un hombre con uniforme de mensajero estaba allí. Un paquete para Isabella Rossi. Le entregó una caja delgada y elegante del bufete de abogados Sterling, Cromwell y Davies. Bella, desconcertada, firmó el recibo y la abrió. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, había una sola llave antigua de latón y una nota manuscrita en papel de carta de color crema. La letra era temblorosa, pero clara. Era de Arthur. Mi querida Isabella, comenzaba. Si estás leyendo esto, es que el mundo conoce mi secreto y tú has recibido mi regalo. El dinero es para tu libertad. El restaurante es para tu corazón. Esta llave es para tu futuro. Abre mi estudio privado. Marcus sabe dónde está. Ve allí. ¿Entiendes? ¿Por qué? La última voluntad de un anciano. AP, una llave, un estudio secreto. Bella levantó la vista de la nota, con la mente a 1000 por hora. La herencia no era solo dinero y un edificio. Era un misterio. Y mientras miraba los rostros resentidos de sus nuevos empleados y pensaba en las amenazas venenosas de Caleb Pendleton, se dio cuenta de que tendría que resolverlo si alguna vez quería reclamar verdaderamente su nueva vida. La dirección que el señor Davies le dio a Bella para la residencia privada de Arthur estaba en Park Avenue. Era uno de esos edificios de piedra caliza de antes de la guerra, con una entrada con marquesina y un portero que parecía un general retirado. Cuando el taxi se detuvo, Bella sintió una nueva oleada de intimidación. Llevaba la ropa más bonita que tenía, un sencillo vestido negro que había comprado en una tienda de segunda mano, pero aún así se sentía como una intrusa. El señor Davies la estaba esperando en el vestíbulo. Su expresión era sombría. No ha dejado entrar a nadie en su apartamento personal en más de una década, explicó mientras subían en un ascensor silencioso con paneles de madera hasta el ático. Ni siquiera a su familia. Dirigía todos sus negocios desde la sede de su empresa. Este era su santuario. El ascensor se abrió directamente en el apartamento. Bella salió y se quedó sin aliento. Era enorme, con ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista impresionante de Central Park. Pero no fue la vista ni el tamaño del lugar lo que la dejó boquiabierta. Fue el arte. Las paredes estaban cubiertas de obras maestras. Un Monet colgaba sobre la chimenea, con sus nenúfares brillando a la luz de la tarde. Una preciosa escultura de una bailarina descansaba sobre un pedestal. Un pequeño e intenso autorretrato de Van Gogh la miraba fijamente desde una pared lateral. Era un museo privado comisariado con un gusto impecable. Era uno de los coleccionistas de arte más discretos del mundo, dijo Davies en voz baja, observando su reacción. Esto es lo que Caleb realmente buscaba. Esta colección no tiene precio. El apartamento estaba impecable, pero se respiraba una profunda soledad. No había fotos familiares, ni desorden, solo obras de arte de valor incalculable
y muebles elegantes y estériles. Parecía una jaula dorada. El estudio está por aquí, dijo Davis, conduciéndola por un largo pasillo. Se detuvo ante una pesada puerta de roble. Me dio un sobre sellado con una llave para mí y me indicó que lo abriera solo tras su muerte para concederte acceso. Te esperaré aquí fuera. A Bella le temblaba la mano mientras introducía la llave de latón que Arthur le había dejado. Giró con un satisfactorio clic. Empujó la puerta y entró. El estudio era completamente diferente al resto del apartamento. Era cálido y acogedor. Los estantes estaban repletos de libros, desde literatura clásica hasta física moderna. Junto a la chimenea había un gran sillón de cuero desgastado. En el aire flotaba un ligero aroma a papel viejo y tabaco de pipa. Pero lo que dominaba la habitación era la pared detrás del enorme escritorio. No estaba cubierta de obras de arte. Era un corcho que se extendía desde el suelo hasta el techo, cubierto por una compleja red de fotografías, gráficos bursátiles, documentos legales y notas manuscritas conectadas por cuerdas de colores. Era el mapa estratégico de un general al mando de un imperio global. Este era el verdadero Arthur Pendleton. Sin embargo, en el centro de esta red había algo que no encajaba. Era una fotografía pequeña y ligeramente borrosa. Bella se acercó. Era la foto de una mujer sonriendo, sentada sobre una manta a cuadros en un parque. Era hermosa, con ojos amables y una sonrisa cálida. Junto a ella había otra foto. En esta, la misma mujer posaba orgullosa delante de una pequeña y encantadora tienda. El letrero sobre la puerta decía, "El Anenas Eats". Entonces, la mirada de Bella se posó en una serie de recortes de periódico amarillentos por el paso del tiempo. Los titulares contaban una trágica historia. La prometedora restauradora Eleanor Pendleton muere en un accidente de coche. El especulador Harrison Vance adquiere la cadena de restaurantes en quiebra. Pendleton Global anuncia la adquisición hostil de Vance Industries. Todo empezó a encajar. Ella nena debía de ser su esposa. Era restauradora, creadora de lugares sencillos donde la gente pudiera comer. La habían asesinado y un depredador corporativo llamado Vance parecía haberse beneficiado de su muerte, solo para ser aplastado años más tarde por un vengativo Arthur. Atraída por un nombre, miró otra sección del tablón. Estaba dedicada a Caleb. Había fotos de él en yates y discotecas con un montón de modelos. Había informes financieros que mostraban pérdidas masivas de una startup tecnológica que había fundado con el dinero de su abuelo. Había copias de cheques que Arthur había extendido para pagar las deudas de juego de Caleb. Una nota escrita con la temblorosa mano de Arthur decía, "Tiene su nombre, pero nada de su corazón". Finalmente, sus ojos encontraron un pequeño espacio vacío en el tablero. Clavada en él había una sola foto reciente. Era una foto espontánea tomada desde la distancia por la propia Bella. Estaba fuera del restaurante, Morning Glory en su descanso, sonriendo a algo en su teléfono. Junto a ella había una pequeña nota escrita a mano. Ella tiene su corazón. Las lágrimas corrían por el rostro de Bella. Nunca se trató del brindis. En realidad, no. Él no estaba poniendo a prueba su amabilidad. Buscaba un reflejo de su difunta esposa, Nena. Buscaba a alguien con buen corazón, alguien que entendiera que el valor de un lugar no estaba en su precio, sino en la calidez y la dignidad que ofrecía. El restaurante no era un restaurante cualquiera. Le recordaba el sueño de su esposa. Al dejárselo a Bella, no solo le estaba haciendo un regalo, le estaba confiando el legado de Nena. De repente, una nueva determinación endureció su dolor. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de honrar la fe de un anciano solitario que había perdido todo lo que realmente le importaba. Caleb no solo quería el dinero, quería destruir lo último que su abuelo había construido, lo único que Arthur creía que era un legado digno. Se acercó al escritorio. Sobre él había un único sobresellado dirigido a ella. Lo abrió. Dentro había una carta y un certificado de acciones de una sola acción de Pendleton Global. La carta decía, "Isabela, el conocimiento es poder. Esta única acción te da el derecho legal de asistir a la Junta Anual de Accionistas del mes que viene. Caleb estará allí. Intentará hacerse con el control del consejo.
Cree que no eres nadie. Demuéstrale que se equivoca. Todo lo que necesitas está en esta habitación. Tu amigo Arthur. Bella miró a su alrededor, a la red de poder, a la historia de amor, pérdida y venganza. Era un dossier completo sobre el imperio Pendleton y sus enemigos. Arthur no solo le había dado un restaurante y una fortuna, le había dado un arsenal. La guerra con Caleb Pendleton se avecinaba, y Arthur acababa de armar a su soldado más inesperado para la lucha de su vida. Las semanas siguientes fueron una vorágine de cambios para Bella. Pasaba los días en la cafetería y las noches en el estudio de Arthur. El señor Davies había dispuesto que tuviera acceso ilimitado y discreto al ático. Los guardaespaldas que ahora estaban en su nómina la llevaban allí después de su turno en el restaurante. Al principio, su presencia en el Morning Glory era incómoda. Intentó volver a su antiguo papel, rellenando cafés y tomando pedidos, pero ese y los demás no se lo permitieron. Ahora eres la propietaria, Bella, le dijo ese con delicadeza, quitándole la cafetera de las manos una tarde. Deberías estar en la oficina revisando los libros. Déjanos encargarnos de esto. Tenía razón. Se retiró a la pequeña y desordenada oficina trasera y comenzó a aprender. Con la ayuda del asesor financiero que Arthur había contratado, empezó a comprender los márgenes de beneficio, las cadenas de suministro y las nóminas. La cartera de $5 millones no era solo una suma global. Era un fondo cuidadosamente gestionado, diseñado para generar ingresos estables, más que suficientes para cubrir los gastos del restaurante y un buen sueldo para ella. Aumentó el sueldo a todo el personal, empezando por S y Brenda. Brenda, que había sido su crítica más severa, era la que más se resistía al cambio. Observaba a Bella con recelo, como si estuviera esperando que cayera el otro zapato. El punto de inflexión llegó una tarde sofocante, cuando el antiguo aire acondicionado finalmente dejó de funcionar con un gemido y una bocanada de humo. La cocina se convirtió en un infierno. Se acabó. Renuncio, anunció Brenda, tirando su delantal al suelo. No voy a trabajar en una sauna. La antigua Bella le habría suplicado que se quedara. La nueva Bella asintió. Tienes razón, dijo con calma. Es inaceptable. Cogió el teléfono. En 2 horas, un equipo de técnicos estaba allí instalando un nuevo sistema de aire acondicionado comercial de última generación. Pagó la instalación de emergencia sin pestañear. Al día siguiente, el restaurante estaba fresco y cómodo. Brenda volvió al trabajo. No dijo ni una palabra, pero empezó a llamar a su jefe y por primera vez no sonó como un insulto. Bella se había ganado un poco de respeto, no con palabras, sino con acciones. Pasaba las noches en un mundo diferente. En el estudio de Arthur se convirtió en una estudiante del poder. Con el señor Davis como su renuente tutor, comenzó a desentrañar la compleja red del corcho. Aprendió sobre sociedades ficticias, adquisiciones apalancadas y batallas por el control de empresas. Leyó los diarios privados de Arthur, llenos de sus observaciones sobre la vida empresarial y su profundo y eterno dolor por ella nena. Aprendió sobre la imprudencia de Caleb, sus empresas fallidas financiadas por su abuelo y su profundo resentimiento. Descubrió la jugada maestra de Arthur. En sus últimos años había estado desmantelando sistemáticamente Pendleton Global, haciendo que la empresa central fuera más ágil, pero también más vulnerable. Había convertido la mayor parte de su fortuna personal en una serie de fundaciones benéficas anónimas. La herencia de Caleb estaba limitada intencionadamente. Arthur había privado a su nieto de los recursos necesarios para una fácil adquisición de la empresa. Caleb pensaba que iba a heredar un reino. Arthur le había dejado un campo de batalla con un ejército diezmado. Lo único que Caleb tenía era el apoyo de unos pocos miembros clave del Consejo de Administración que eran leales a su padre y lo veían como el heredero legítimo. Su plan, tal y como se deducía de las notas de Arthur, era claro. En la próxima junta anual de accionistas, pediría un voto de censura al actual director general, un leal nombrado por Arthur, y utilizaría su apellido y el apoyo de sus aliados para instalarse como presidente.
No puede ganar directamente, explicó el señor Davis una noche, señalando un gráfico de los principales accionistas. Pero puede causar el caos. Puede asustar a los inversores, hacer bajar el precio de las acciones e intentar forzar una venta a una empresa rival que lo nombrará líder títere. Su ego no aceptará nada menos que el control total, aunque eso signifique reducir el imperio a cenizas. Entonces, ¿cómo lo detenemos?, preguntó Bella, mirando el único certificado de acciones que había sobre la mesa. Parecía tan insignificante. Usamos lo único que Arthur te dejó, la verdad. Davis dijo que esa única acción te da derecho a estar en esa sala y a hablar con los accionistas. No podemos superarlo en votos, pero tal vez podamos superarlo en estrategia. Trabajando hasta altas horas de la noche, formularon un plan. Era audaz, aterrador, y dependía por completo de la capacidad de Bella para subir al escenario más importante de su vida y convencer a una sala llena de tiburones de que una camarera de un restaurante barato sabía más que el heredero de la fortuna Pendleton. Llegó el día de la junta de accionistas. Bella se paró frente al espejo de cuerpo entero en el dormitorio del ático de Arthur. No llevaba un vestido de segunda mano. El señor Davis había insistido en que utilizara los servicios de un asistente personal de compras. Llevaba un traje azul marino sencillo pero impecablemente confeccionado. Se había recogido el pelo en un moño pulcro. Parecía profesional, tranquila y segura de sí misma, pero en su interior se sentía como un pájaro enjaulado. «¿Estás lista?», dijo el señor Davis desde la puerta. La miró y por primera vez ella vio una sonrisa genuina en su rostro. Arthur estaría orgulloso. Dos de sus guardaespaldas la escoltaron. Mientras caminaba por el reluciente vestíbulo de la Torre Pendleton Global, lo vio. Caleb estaba de pie con sus aliados, riendo y rebosando arrogancia. La vio y su rostro se congeló. Su expresión pasó de la sorpresa al desprecio divertido. «Vaya, vaya, mira quién ha venido», dijo en voz alta para que todos lo oyeran. «Venid a servir café, cariño». Sus compinches se rieron entre dientes. Bella no picó el anzuelo. Lo miró a los ojos, con una expresión indescifrable. «Soy accionista, Caleb», dijo con voz clara y firme, «y tengo derecho a estar aquí». Pasó junto a él con la cabeza bien alta y entró en la guarida del león, dejándolo momentáneamente sin palabras. La batalla había comenzado. La sala de juntas era un anfiteatro del poder corporativo. Una enorme mesa en forma de U estaba llena de miembros del Consejo de Administración, hombres y mujeres con rostros severos y trajes caros. Las filas de asientos detrás de ellos estaban ocupadas por los principales accionistas, analistas y medios de comunicación. Bella, guiada por el señor Davis, tomó asiento en la primera fila reservada para los accionistas. Sintió cientos de miradas sobre ella, susurrando, cuestionando su presencia. La reunión comenzó con presentaciones áridas e informes financieros. Bella escuchaba con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Entonces, el presidente abrió el turno de palabra para nuevos asuntos. Caleb se levantó inmediatamente. Era un actor nato, encantador y seguro de sí mismo. Habló del legado del nombre de su familia y de una nueva y audaz visión para el futuro. Describió al liderazgo actual como estancado y poco imaginativo. «Mi abuelo era una leyenda». Su voz retumbaba, pero su tiempo había pasado. Pendleton Global necesitaba sangre nueva, una nueva dirección para competir en el siglo XXI. Necesitaba a un Pendleton al mando. A continuación, presentó formalmente su moción, un voto de censura al director general y su propia candidatura, Caleb Pendleton, como nuevo presidente del Consejo. Un murmullo tenso recorrió la sala. Los aliados de Caleb en el Consejo expresaron su apoyo. Estaba claro que tenía el impulso a su favor. El director ejecutivo, un hombre capaz pero poco carismático, llamado George Riley, ofreció una débil defensa que fue rápidamente rechazada. ¿Hay alguien más que desee hablar sobre esta moción antes de proceder a la votación?, preguntó el presidente, recorriendo la sala con la mirada. Era el momento. Con un silencioso gesto de asentimiento del señor Davis, Bella se puso de pie.
Una ola de susurros confusos recorrió la audiencia. ¿Quién es ella? ¿Qué está haciendo? Caleb sonrió con aire burlón. Creo que la palabra es para los accionistas, no para el personal de catering. Soy accionista, dijo Bella, con la voz amplificada por el micrófono de su asiento. Al principio le tembló un poco, pero luego encontró la fuerza. Me llamo Isabella Rossi. No miró a Caleb, miró a los miembros de la junta directiva, a los inversores. El señor Pendleton habla del legado de su abuelo. Yo estoy aquí hoy porque yo también formé parte del legado de Arthur Pendleton. No del legado de miles de millones de dólares y adquisiciones corporativas, sino del legado de sus últimos años. Les contó su historia. No la adornó. Habló con sencillez y honestidad sobre el restaurante Morning Glory, sobre el anciano tranquilo de la mesa 4, sobre cortarle la tostada porque le temblaban las manos. La sala, inicialmente desdeñosa, se quedó en silencio, escuchando con atención. Verán, en sus últimos años, Arthur Pendleton no estaba interesado en adquirir más empresas. Le interesaba una sola cosa, el carácter. Pasaba sus días en un sencillo restaurante observando a la gente. No buscaba al próximo gran director ejecutivo. Buscaba la simple honestidad y la decencia. A continuación, centró su atención en Caleb. Caleb Pendleton habla de una nueva y audaz visión. Los registros privados de Arthur Pendleton, que dejó a mi cuidado, muestran claramente la visión de Caleb. El señor Davis se levantó y colocó un expediente delante del presidente. Copias para la Junta, dijo con severidad. Bella continuó hablando con voz llena de convicción. Una visión que condujo a una pérdida de 30 millones de dólares en una empresa tecnológica fallida. Una visión que obligó a su abuelo a pagar más de 2 millones de dólares en deudas personales de juego. Una visión tan temeraria que Arthur Pendleton escribió de su puño y letra. Mi nieto tiene la ambición de un rey, pero el juicio de un necio. No le dejó su imperio a Caleb, no por rencor, sino por el deber fiduciario de protegerlo de la única persona que sabía que lo destruiría. Se oyeron exclamaciones de sorpresa en la sala. El rostro de Caleb se había puesto rojo como un tomate, furioso. Son mentiras, son calumnias, ¿verdad? Bella lo desafió con una mirada inquebrantable. La documentación está toda ahí. Arthur Pendleton vio que el corazón de esta empresa no era el precio de sus acciones, sino su integridad, una idea que su nieto nunca ha entendido. Entonces jugó su última carta. Pero no estoy aquí para pedirles que me crean o que simplemente rechacen a Caleb. Estoy aquí para honrar la verdadera visión final de Arthur. Él no quería otro rey en el trono. Quería administración. Miró directamente a George Riley, el atribulado director ejecutivo. Dejó notas elogiando la cautela, la estabilidad y la lealtad del señor Riley. Creía en él, pero también sabía que la empresa necesitaba un alma. Se volvió hacia la Junta. Por lo tanto, como accionista, propongo una enmienda a los estatutos de la empresa, la creación de la Fundación Pendleton Legacy, que se financiará con el 10% de los beneficios anuales de la empresa y se dedicará a apoyar a las pequeñas empresas y a financiar becas educativas. Y me nomino a mí misma, Isabella Rossi, propietaria del Morning Glory Diner y heredera elegida por Arthur Pendleton para dirigirlo. Fue un golpe maestro. No pedía poder sobre la empresa, sino una posición de autoridad moral dentro de ella. Había vinculado el legado personal de Arthur directamente al futuro de la empresa, ofreciendo a los accionistas una historia de redención y propósito en lugar de una sucia lucha por el poder. Había honrado al estable director general. Al mismo tiempo, había dejado de lado a Caleb, no con tácticas corporativas, sino con una historia sencilla y poderosa sobre el carácter. La sala permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces, uno de los miembros más antiguos de la Junta, un hombre que había conocido a Arthur durante 50 años, comenzó a aplaudir lentamente. De repente, toda la sala se unió a él. Los inversores, los analistas e incluso algunos de los propios partidarios de Caleb, cautivados por la historia y la brillante maniobra, aplaudieron. Caleb se quedó paralizado,
con el rostro como una máscara de derrota absoluta. No había sido derrotado por un especulador corporativo, sino por una camarera con una historia. La votación fue una formalidad. La moción de Caleb fue rechazada. La propuesta de Bella fue aceptada por unanimidad. Meses más tarde, el restaurante Morning Glory fue renovado. Estaba limpio, luminoso, y la cocina era de última generación, pero el desgastado vinilo color mostaza de la mesa 4 se conservó bajo una fina capa de plástico protector. Se colocó una pequeña y elegante placa de bronce en la pared sobre ella. En ella se leía, El Rincón de Arthur. Bella dividía su tiempo entre dirigir el restaurante con S como su bien pagada gerente y Brenda como su sorprendentemente leal jefa de personal, y gestionar la nueva fundación que ya estaba cambiando vidas. Por fin tenía tiempo para volver a pintar, y sus lienzos ahora se llenaban de colores vibrantes. Había encontrado el equilibrio que nunca supo que buscaba entre su antigua vida y la nueva, entre el arte y el comercio, entre la bondad y el poder. Había honrado el legado de Arthur y al hacerlo, finalmente había construido el suyo propio. La historia de Isabella es un poderoso recordatorio de que las mejores inversiones que podemos hacer no son en acciones o bonos, sino en los demás. Un simple acto de compasión, un momento de dignidad ofrecido a alguien que parece no tener nada, puede tener repercusiones que nunca podremos predecir. Arthur Pendleton tenía todo el dinero del mundo, pero murió buscando algo que el dinero nunca podría comprar, una conexión humana genuina. La encontró en un humilde restaurante, en las manos de una camarera que decidió ser amable. Bella no solo heredó una fortuna, heredó la responsabilidad de demostrar que la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que haces con ello. Su historia nos plantea una pregunta. ¿Quiénes son los Arthur silenciosos en nuestras propias vidas? ¿Y tenemos la gentileza de notarlos? Si esta historia de bondad inesperada y fuerza oculta te ha llegado al corazón, por favor, tómate un momento para darle al botón me gusta y ayudarnos a compartirla con más gente. Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Bella. Y no olvides compartir este video y suscribirte al canal para ver más historias reales e inolvidables que demuestran que a la gente corriente le pueden pasar cosas extraordinarias. Gracias por escucharnos.